Pues empezamos ya por una sendita, que es la sendita que siempre la hemos hecho para el otro lado, que va a Sot de Ferrer y va bordeando el río Palancia. Rafeta, siempre me estás parando, cabrón. No quieres que suba. Tenemos que subir a aquella ermita que se ve allá arriba y luego iremos por las montañitas de allí cresteando, la de la izquierda. No sé si se verá o no se verá. Lleva bastante agua. Pues muy bonito el río Palancia por aquí, ¿eh? Está espectacular, con mucha agua. Sot de Ferrer. Por esas setas que se ven ahí es por donde tenemos que subir ahora. Empezamos a subir el Calvario. Rafeta, ¿llevas turbo? Esto no lo subíamos pedaleando, que pedaleando sin motor sí que tiene su historia. Con motor pues tiene su historieta, pero menos. Mira qué vista tenemos aquí de Sot de Ferrer, ¿eh? Más chula. La ermita de San Antonio de Padua. Pues me voy a hacer un selfie porque Rafeta se me ha desaparecido, no sé dónde coño está. Se me ha ido por ahí. Bueno, estoy en la ermita de San Antonio de Padua, en Sot de Ferrer. Y aquí hay muy buenas vistas, muy bonito todo. Lo que se ve ahí, el autovía Mudéjar al fondo. Que ya me ha llegado el chiquillo, que lo había perdido. Hemos podido con la subida, tú. Calera de San Antonio. No sabemos qué será, pues nos vamos para allá, por la calera de San Antonio. Marcado sí que está, sí. Recto para arriba. Hemos pillado la sendita esta, que creemos que es la que llevo yo en el track. Marcada, pero si no, no la encuentras. Joder, qué vistas hay aquí. Sí, esto tiene pinta de bajal. Me estoy empujando un poquito a ver si esto se arregla. Aquí parece ya que se arregla un poquillo. A ver cómo va esto. Sí, sí, este está alicatado, como dice Kiri. No, pero de momento es medio ciclable, ¿eh? Me han alicatado, sí. Hostia, qué leche me acaba de pegar manillar. Por aquí venir no vienen mucho.
Pues ya estamos acabando la investigación, ¿eh? Está bien, sí. Para arriba, ¿eh? ¿Esto para arriba, Rafa? Sí. Rama, que senda, tío. El descubrimiento. ¡Qué empalmes ha hecho Juanito! Wow. Me pone colada de Sot de Ferrer. ¡Qué sendita, tío! Más chula. Que senda más larga, ¿eh? Aquí hay sube y baja. Está chulo esta ruta de momento. ¡Hala, Pedruscal! Pedruscal. Vamos bordeando la rambla de Azuévar o de Jayar. Mira las perdices. Allí enfrente, el monte ese alto con las antenitas, creo que se llama el Pico del Ahorcado o algo así. Y a la derecha está la peña Ajuerá. Esto no es almuerzo, ¿eh? Es merienda. Merienda, ¿eh? Es vegetal. Después de comer ya y todo, ¿eh? Para no comer mucho. Este es el de Rafeta, que se lo va a tomar él. Yo solo. Y este es el mío, que me lo voy a tomar yo. Y como se encandile Rafeta, me tomo el suyo también. Mira. Se lo ha subido. Se lo ha subido a la bici, pero nosotros no, porque vamos borrachos. Hostia, ¿dónde está el camino, tío? Ah, está aquí a la derecha, va. La calavera. La calavera es este, no es eso, ¿eh? La calavera es el de la derecha. Que esto se sube. Y he dicho que no me lo creo yo que esto lo subamos. Para arriba. Ahí va. Es increíble esta bicicleta.
Por aquí, por la izquierda, por la derecha, por todos los lados. Aparta que voy. Bueno, solo hemos empujado los últimos 10 metros. Ni una rama más quitado. Y ahora avisa del Piedro este cochambroso. Poco visible. Esto es la entrada de la pirotécnica. Creo que era de Caballero. Seguimos por la rutita. Ahora vamos a hacer... Uy. Esto parece que sea por aquí. Pero no lo tengo muy claro yo. Sí que es por aquí, sí. Hostia, pues este es de las que arañas. Hay otra entrada por aquí, ¿la has visto? Por ahí pasa otra. Pedruscal. Esto es todo pedruscal, ¿no? Aquí. Por aquí es por la izquierda, así, arrimadita a la izquierda se pasa bien. Como te tires por el centro, mal rollo. Aquí ahora a buscar algo que dobla por aquí a la izquierda, que no sabemos dónde está. Vamos a ver si es este o no es este. Bueno. Que dice Rafeta que está bien esto. Me estoy pinchando hasta las ideas. Tira. Hostia, ¿cómo vamos a acabar hoy? ¿Cómo vamos a acabar, nano? Me cago en la puta madre. Aquí sí que se ha abierto. A ver, el GPS, que no lo veo. Sí, es por aquí. Por aquí a la derecha. Por aquí a la derecha. Oh, pues a mí ya me ha rascado bastante, ¿eh? Yo voy bastante rascado. Estas áreas son 15. Ay, qué pincha de su puta madre. Ay. Se me ha clavado toda en el guante. Chilla, Juanito, chilla. Chilla, que esto va a estar de puta madre. Ay. Pedruscal suelto, claro. No te creas que está pedruscal cogido, no, pedruscal suelto. Y como te encandiles, llevo las manos sangrando. ¿Aquí qué hay, coño? ¿Qué hay aquí? No hay nada. Pedruscal. Pedruscal por la izquierda, por aquí. Todas las manos sangrando por todos los sitios. Lo he acertado, guantes finos hoy, porque la ruta es fina, hace falta tacto. Madre que qué fina, tío. Y el caso es que no es fea. Bueno, no es muy fea, podría ser más fea. Pues no tiene pincho. A ver.
Está muy suelto eso. Bueno, esto está un poco suelto. Bueno, empujamos un poquito para no perder la costumbre. De todas maneras hay que empujar muy poquito, ¿eh? Otro poquito más de empuje, porque somos unos cagados y aquí no podemos subir. Por ahí por la izquierda venía una, pero nosotros vamos a seguir por aquí por la derecha. Coño. Rafeta va buscando. ¿Qué va buscando, Rafeta? ¿Qué buscas? ¿Agua? Sigue bajando. Pues esta ya debemos de estar ya cerca de Sonejas. Pues vamos a investigar ahora una senda que quiero ver que baja de aquella montaña de allá. A ver si efectivamente la encontramos. Pues yendo a investigar una senda. Esta es la subida. Esta es la... ¡Qué ruta! Hoy no tenemos dron, pero estiro mucho el brazo y parece que hay un dron. ¡Qué ruta hemos hecho! Wow. Bueno, nos vamos a grabar así sin casco para que veáis que no os creáis que somos gente mayor. Somos así de jóvenes, lo que pasa es que disimulamos mucho, ¿eh?